obediencia sincera son palabras en las que estuve pensando en esta semana. Porque conocí a este amigo de la iglesia, un amigo de la iglesia, que enviaba su ofrenda a cada semana al templo, porque quería colaborar con el reino. Sin embargo, nunca pisó el templo en 4 años que yo pastoreé en esa iglesia. También conocí a este que domingo tras domingo estaba entre la gente, carismático, conversador, servicial, pero en su casa, en las madrugadas, se veía bien enredado en pasiones tan bajas como la pornografía, la lujuria. También conocí a una señora muy juiciosa que no faltaba un domingo, bien vestida siempre, recitando versos de la Escritura. Pero entre semana creaba caos en la iglesia, con pequeños comentarios con respecto a esto, con respecto a este hermano, con respecto a esto que se está haciendo o a esto que no se hace, que dañaba el cuerpo. Conocí a esta otra persona que alzaba sus manos al cantar, trabajaba con celo por el Señor, lo hacía con esmero, creyendo que por eso Dios la amaba más, pero estas cosas las hacía simplemente para cumplir. Tengo que hacerlo. Y para que nadie se sienta mal, no estoy hablando de nadie aquí, ninguno está presente acá, son todas experiencias pasadas, pero a la misma vez alguien pudiera verse reflejado acá, en eso, en alguna de estas historias. Y a ninguna de estas personas yo me atrevo a llamarles hermanos, sobre todo en aquellos tiempos. Y por una sola razón: su obediencia a Dios no era sincera. Su obediencia a Dios era falsa. Ya fuera consciente y descaradamente, yo hago esto y de alguna manera hago esto otro para quedar bien con Dios, o simplemente por cuestiones de legalismo. Y aunque eso les mantenía aparentemente obedientes, y digo aparentemente porque ante los ojos de Dios no había obediencia en ellos, la verdad es que no eran del todo sinceros. Y es que la obediencia a Dios se expresa en una comunión sincera y en santidad. Y esta es la idea principal que yo le comparto en esta mañana. Esta es la idea que yo quiero que usted se lleve en mente a casa. Ahí Robert nos va a poner en pantalla. Tu obediencia a Dios, si es sincera, ha de expresarse en una comunión que a la vez es sincera, que ha de expresarse en santidad a ese Dios. Un poco alrededor de esto, ahora el pasaje que hoy vamos a leer de Ageo, los versos del 10 al 19. Así es que veamos cómo esta idea que les he compartido, cómo las historias que les he compartido tienen un poco que ver. Voy a estar leyendo desde mi Biblia un pasaje más de Ageo, ahora los versos en el capítulo 2 del 10 al 19. Y dicen de esta manera: el día 24 del mes noveno, en el segundo año del rey Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en su falda de su vestidura, y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron: no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Y los sacerdotes respondieron: quedará inmunda. Entonces volvió a hablar Ageo: así es este pueblo, y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda la obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor,
Y en aquel templo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto de hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Consideren bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto? Pero desde hoy yo los bendeciré. Desde hoy yo los bendeciré. Y acabamos de leer otro mensaje más de Dios para el pueblo mediante Ageo. El primer mensaje que leemos en el verso 1 fue en el mes sexto, y este está siendo en el mes noveno. Recuerden, este pueblo había regresado del cautiverio, había comenzado a construir, se habían detenido las obras porque ellos estaban más preocupados en su realización, en su vida, y habían detenido la obra. Ellos habían vuelto a retomar las obras, pero ahora en este mensaje han pasado el mes 6, ha pasado el mes 7, ha pasado el mes 8 y están en el mes 9. Y Dios usa a Ageo para tratar otro problema muy similar al que debe ser tratado también en nuestros días. Al parecer estaban construyendo, pero desde un corazón inmundo. Al parecer estaban obedeciendo, pero su corazón no era sincero. Y así Dios no quiere, amado hermano. Dios no necesita mis manos, Dios no necesita tus manos. Dios no necesita tus recursos, tu conocimiento, tu participación. Dios quiere tu corazón. Porque pasa que algunos se creen que porque dan a Dios, sirven a Dios, vienen el domingo, todo está bien, y viven una semana llena de pecado, llena de lujuria, creyendo que van a pagar a Dios el domingo algo. Y así no funciona. Dios les dice, verso 14, toda la obra de sus manos es inmunda, y lo que a mí ofrecen, inmundo es. Porque están trabajando, sí, porque están haciendo cosas, sí, pero lo que está detrás es un corazón sucio, falso. Una fachada de espiritualidad, una fachada de obediencia, una fachada de religiosidad. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere un corazón sincero. De manera que aquí les comparto algunas enseñanzas que se desprenden de esta porción de la Escritura, de este texto. La primera, debe solicitar la correcta instrucción. Esto estaba siendo una verdad para ellos y ha de ser una verdad para nosotros. ¿Qué dice el verso 11? Yo creo que usted lo mire con sus ojos. Verso 11. Así dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Pedir instrucción. Ahora, ¿quién debe pedir instrucción? ¿Quién debe pedir instrucción? Ageo le está diciendo, ¿a quién? Al pueblo, deben pedir instrucción. Y es muy interesante que Dios no dice en plural, pidan. Dios dice en singular, pide. Porque Dios estaba personalizando este mandato. Les estaba diciendo a cada oyente, tú pide instrucción. Tú. No te quedes creyendo que estás bien. No te quedes pensando que lo que estás haciendo está bien. Tú pide. Tú personalmente. Olvídate del otro. Si lo hace, si no lo hace. Tú mismo averigua, indaga qué es lo correcto. ¿Cómo debo hacer yo? Y lo que voy a decir aquí no pasa en este grupo. Pero por ahí tú ves a los hermanos que dicen, si no sé quién estuviera aquí para que oyera esto. Aquí no pasa lo mejor. O ves al otro que nace con el codo que está al lado. Uy, eso es para ti. Pero no. Es para ti. Como mismo Dios
dice a ellos, pide, dejen de mirar a los lados, dejen de mirar qué hizo aquel en su casa, qué hizo este otro. Tú pide, porque tú también tienes cosas que saber, tú también tienes cosas en las cuales ser instruido. Tú, personalmente tú, pide instrucción. Y olvídate de que está al lado, él tiene que hacer su parte. Tú haz la tuya. Deja al otro con Dios. Ahora bien, miren qué interesante. ¿A quién deben pedir la instrucción? ¿A quién la deben pedir? Dice aquí el texto. A los sacerdotes. Eran los líderes espirituales. Eran los expositores autorizados de la ley. Quienes sabían, quienes conocían. Pidan la instrucción a ellos sobre este tema que está pasando entre ustedes. Les estaba diciendo Dios a través de Ageo. Porque es que Dios ha puesto gente suya siempre entre el pueblo para guiarles. Dios ha puesto alrededor tuyo pastores. Dios ha puesto alrededor tuyo maestros. Dios ha puesto alrededor tuyo hermanos maduros en la fe, a los cuales tú necesitas pedirles instrucción. A los cuales tú, cuando tengas una duda, no debes lanzarte a decir esto es así porque yo creo, sino pedir instrucción. Es mi responsabilidad. Tengo que hacerlo. A veces no es un pastor, a veces no es un líder, a veces es un hermano experimentado también en la fe. Yo necesito hacerlo. Esa hambre por saber lo que está bien tiene que formar parte del cristiano que quiere crecer. Ese deseo de ir contra, a creer sabérmelo todo, tiene que pasar entre nosotros. Pero como a veces solo andas buscando que te apoyen el punto que tienes, como a veces solo tú quieres decir esto que yo creo está bien, tú vas con quien te va a decir eso está bien, ¿verdad? Pasa muchas veces a lo largo de la Escritura con reyes que llamaban a profetas que les endulzaban el oído, y pasa con nosotros. Queremos hacer algo, queremos ser apoyados en algo y buscamos a alguien que nos va a decir está bien, no le hagas caso a ese otro que te está diciendo que está mal por la Biblia. Y cada uno de nosotros, seamos quienes seamos, llevemos en el Evangelio los años que llevemos, necesitamos instrucción. Necesitamos pedirla. Yo soy un pastor y tengo otros pastores que cuidan de mí. Yo me reúno con pastores una vez al mes a simplemente hablarles de mi vida, a decirles, me está pasando esto, estoy luchando con esto, dime cómo tratarlo. Y cada uno de nosotros necesitamos esto, pedir instrucción, no estar solos. Porque cuando estamos solos, a nuestra merced, a la merced de otros, lo que pasa es que escuchamos lo incorrecto. Algo que pasó también con el pueblo de Israel. Les voy a poner un ejemplo. Malaquías 2, del 7 al 8. Usted lo puede buscar o usted lo puede apuntar y leerlo en casa. Yo lo traigo acá para ir un poquitico más rápido. Dice, pues los labios del sacerdote, a quien ellos debían pedir instrucción, deben guardar la sabiduría. Es lo que deben hacer los labios del sacerdote. Y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, de esos sacerdotes. Hablando en el Antiguo Testamento. Porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Ahora les dice a estos mismos sacerdotes, escuchen, verso 8, pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Porque hay personas que aún siendo líderes, hay personas que aún llevando años en el Evangelio, confunden a otros. De eso hay que alejarse. De eso también denunció Pablo cuando le hablaba a Timoteo, huye de los falsos profetas. Por tanto, tú pide instrucción de alguien que lo merezca. No de cualquiera. No del primero que te encuentras en YouTube. Como alguien con quien conversé, que le dije, bueno, ¿y a qué iglesia vas? ¿Quién es tu pastor? Le digo, no, mi pastor es no sé quién. No voy a decir el nombre de quién era su pastor, pero estaba a kilómetros y kilómetros de él. Y le pastoreaba por YouTube. Yo dije, interesante. ¿Verdad? Por eso de mal está tu vida. Porque tu pastor es de YouTube. Entonces, aquí
Aquí Dios le dice al pueblo, pidan instrucción, y pidan instrucción de gente que verdaderamente les pueda ayudar. Ustedes la necesitan. Ustedes no están hechos para estar solos. Llamado, si buscas la instrucción en alguien no calificado, vas a ir por un mal camino. Esto lo pasaba en el tiempo de Malaquías. Los sacerdotes se habían corrompido y llevaban al pueblo por mal camino. E incluso a veces dentro de la iglesia también tenemos que saber a quién le prestamos el oído. Número 2. En los versos del 12 al 14 vemos que la santidad no se pega, escuche esto, pero la impureza se propaga fácilmente. Dios les ha dicho, vayan y busquen instrucción de sacerdote, y les voy a explicar un poco este punto ahora. Pregúntenle, si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura, esta era una carne que se dedicaba a Dios y que debía ser ofrendada según la ley mosaica en el Antiguo Testamento. Necesitamos entender todos estos factores para poder comprender este texto. Se ponía en una especie de manto que ellos tenían. En el ala del manto se guardaba quizás en algún lugar, arriba, abajo, donde sea que estuviera. Se convertía en una especie de funda, de saco que ellos tenían en sus vestiduras. Y entonces ellos estaban diciendo, preguntan al sacerdote, ¿qué dice la ley? Si esa falda que tiene la carne consagrada a Dios adentro toca algún otro alimento, como dice aquí la Biblia, si toca alimento, pan cocido, vino, aceite, cualquier otro alimento, el hecho de que eso sea santo en sí, por estar dentro de una bolsa, ¿hace santo lo otro? Y los sacerdotes respondieron, no, es imposible. Humanamente es imposible. Y le hace la pregunta a la inversa, pero si hay alguien inmundo que ha tocado un cadáver, según una vez más la ley mosaica también, y esa persona que ha tocado el cadáver toca alguno de esos alimentos, como decía la ley, ¿esos alimentos quedan inmundos? Y los sacerdotes dijeron, sí, quedará inmundo. Porque la santidad no se pega, pero la impureza se propaga fácilmente. Dice Riley, la santificación o limpieza no se puede transferir, pero la contaminación sí, tristemente. Del mismo modo que la salud no es contagiosa. Nadie porque tenga buena salud le da salud a otro. Pero sí lo puede ser la enfermedad, sí se contagia. La desobediencia del pueblo era como un cadáver en medio de ellos, contaminando a todos ellos. Es como un saco de papa. Ahí se pudre una y las sanas no ponen fresca a la que está podrida. Pasa al revés. Déjalo un ratito allí y verá como la peste contamina toda la habitación y el saco se va llenando también de papas que se pudren. Y lo mismo sucede a nivel moral, a nivel espiritual. Estar al lado de una persona santa no te santifica. Venir y participar de las actividades religiosas no te santifica. Venir los domingos a la iglesia no te santifica. Levantar las manos cantando no te santifica. Escuchar una predicación de la palabra no te santifica. Dios usa todos estos medios para acercarnos a Él. Y arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Él, ser santificados. Dios los usa, pero el hecho en sí no santifica. Por eso aquel que está en pecado, como las personas que ponían la ilustración, y se creen que porque vienen aquí ya están en paz con Dios, están muy equivocados. Por eso cuando usted cree que usted paga a Dios algo porque se portó mal en esta semana, porque hizo cosas que no tenía que hacer y cree que por simplemente hacer una buena acción todo está bien con Dios, te hace estar errado completamente. Y si nuestro corazón está lejos de Dios,
aún estar en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, no sirve de nada. Escuche esto. Si tu corazón está lejos de Dios, usted puede estar intentando hacer las cosas correctas. Usted puede estar en el lugar correcto y eso no sirve de nada porque se convierte solo en fachada. Y aquel pueblo necesitaba pedir perdón. Necesitaba pedirle perdón a Dios por todos los ídolos que habían adueñado su corazón, que se habían apoderado de él. Y por ídolo me refiero a cualquier cosa que quita a Dios del trono. Escuche. Dios para ellos y para nosotros debe ser puesto nuevamente en el lugar que corresponde. Ellos, con sus anhelos, con sus deseos, estaban construyendo, pero según lo que nos describe Ageo, estaban construyendo aún con su corazón y con su mente puesta en otras cosas. Y la invitación es a, una vez más, poner en Dios toda nuestra confianza, todo nuestro deleite, toda nuestra seguridad. La invitación es a dejar de confiar en cualquier cosa que no sea Dios, porque esa se va a adueñar de nuestro corazón. Amado, elimina los pecados que crees insignificantes y pequeños, porque lo contaminan todo. ¿Sabe dónde sale esta aplicación? De la semana del grupo de vida. Alguien decía, a veces hay cosas pequeñitas que estamos haciendo que están contaminando todo lo otro que hacemos. Y necesitamos trabajar en eso. ¿Cuáles son esas cosas en tu vida? A veces son cosas que usted hace mal, pero a veces son simplemente cosas que usted deja de hacer y Dios está pidiendo que usted haga. Es desobediencia igual, es pecado igual. Pecado no es nada más lo malo que usted hace. Pecado es a veces el bien que usted deja de hacer y usted sabe que debía hacer. Pero queremos jugarle cabeza a Dios. Creemos en nosotros. Él está viendo nuestro corazón en todo momento. Y Él está diciendo a este pueblo, ustedes están construyendo, sí. La gente venga a comenzar a edificar, sí. Ustedes están hablando muy bonito, sí. Pero su corazón está inmundo. De nada vale lo que están trayendo, de nada vale lo que están haciendo. Es más, deténganse. Y antes de poner la primera piedra sobre los cimientos, examinen esto que les estoy diciendo. Y para muchos de los oyentes originales de Ageo, esto fue una verdad que chocó ahí en sus caras. Porque ellos habían estado muy ocupados en sus propios negocios, como vimos en el capítulo 1. Ellos habían estado muy ocupados en sus placeres, en sus deleites propios, en edificar sus casas artesonadas. Y la obra de Dios a un lado. Pero ahora, al parecer, habían comenzado a hacer algo como una limosna a Dios. Yo estoy haciendo esto, Dios, pero aquello parece que seguía siendo su Dios. Porque Dios le está diciendo, lo que están haciendo para mí es inmundo. O sea, que no es ni siquiera que usted haga para usted y usted haga para Dios. Es que usted se entrega a Dios de tal manera que todo lo que usted haga sea de Él. Ocupado en tu negocio, pensando solo en ti, pensando solo en tu deleite, pensando solo en tu sueño. Así cualquiera es cristiano. Así es muy fácil. Y una vez más, aunque habían comenzado a edificar el templo, eso no implicaba que todo el pueblo estuviera bien con Dios. Porque es que Dios no quiere de nosotros un activismo irreflexivo, como si nosotros fuéramos máquinas. Para Dios la comunión con Él es lo más importante. Que usted esté a cuentas con Él antes de servirle. Es por eso, como dije la semana anterior, es mejor ser antes que hacer. Disfruta de la vida cristiana. Deja de hacerlo todo como un esclavo. Porque tengo que hacerlo, porque tengo que decirlo, porque eres un hijo. Disfruta la comunión con Él.
Porque de lo contrario, lo que estás haciendo inmundo es. No viva la vida cotidiana haciendo las cosas por inercia, porque se supone que todo creyente lo debe hacer. Tengo que orar, tengo que cantar, tengo que servir, tengo que leer la Biblia. Ninguna de esas actividades son un fin en sí mismas. Dios las usa una vez más para que nos acerquemos a Él. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay un deseo de comunión con Él, si es algo que yo hago mecánicamente, sin amor en el corazón, de nada vale. Esta era la raíz en el corazón de los maestros a los que vino Jesús a condenar, religiosos. Ellos hacían las cosas, la gente les veía muy bien, pero su corazón estaba podrido. Jesús les trató fuerte a ellos. Jesús les llamó sepulcros blanqueados. De nada vale hacer esto, hacer aquello, sin un verdadero arrepentimiento. Creyendo pagar a Dios o dar una limosna a Dios con venir a su casa, con servirle, con hacer esta o aquella obra. Mire el verso 14. Porque el verso 14 contiene la interpretación para ellos de los versos 2 y 3. Dios es tan claro que les dice: mire, si no entendieron esto que les explico respecto a la ley, que ustedes deben entenderlo muy bien. Una cosa sagrada dentro de una fonda, cuando toca un alimento, no lo hace santo. Pero sin embargo, que usted toca un cadáver, si toca esos alimentos, sí lo hace puro. La santidad no se pega, pero la impureza se propaga fácilmente. Si aún no lo han entendido, miren la interpretación en el verso 14. Mírenlo usted. Entonces volvió a hablar a Ageo y les dijo, fuertísimo: así es este pueblo, así son ustedes. Y así es esta nación delante de mí. Y fíjense, delante de mí, porque delante de los hombres podía verse muy bien. Y así es toda obra de sus manos, hasta la construcción que estaban haciendo. Y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Una sola cosita: ese corazón que era falso, que no era sincero, contaminaba todo lo otro que podían hacer. Y no podemos olvidar lo que significaba el templo que ellos estaban construyendo. Representaba la presencia de Dios entre ellos, representaba la gloria de Dios entre ellos. Pero para poder disfrutar de esa presencia, se necesitaba un corazón arrepentido. Es más, esa era la tesis de Lutero que celebramos el 31 pasado. Debemos vivir en un espíritu de arrepentimiento. Una de ellas. No es para un rato, no es para un día, no es para cuando voy ante el sacerdote, decía él en aquellos tiempos. No es para cuando yo vine a Cristo. Cada día yo debo vivir en arrepentimiento hasta que me vaya de esta tierra. Y creyendo en que la obra de Cristo puede librarme, puede ayudarme, puede salvarme. Debemos vivir en ese espíritu una y otra vez. Por eso en el templo había un altar para que el pueblo inmundo pudiera acercarse a Dios y tener comunión con Él. Antes arrepentido. El Dios santo y eterno quiere tener comunión con el hombre, pero exige que antes haya arrepentimiento en el corazón. Y esta idea de perdón antes de comunión está presente en todas las escrituras. Esta idea de perdón y comunión con Él la vemos a lo largo de toda la escritura también. Por ejemplo, Deuteronomio. Voy a leer allí en Deuteronomio 12, los versos del 5 al 7. Dice, después usted lo puede buscar en casa y leerlo, apúntelo. Deuteronomio 12, del 5 al 7. Voy a leer el 4. Dice: no actuarán así con el Señor su Dios, sino que buscarán al Señor en el lugar en el que el Señor su Dios escoja de todas sus tribus, para poner ahí su nombre para morada, y allí ustedes irán. Dice 6:
Allí llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la contribución de sus manos, sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias y el primogénito de sus vacas y de sus ovejas. Eso formaba parte de ese antiguo pacto que tenían ellos. Allí también ustedes, escuchen, allí mismo donde se llevaba la ofrenda, ustedes y sus familias comerán en presencia del Señor su Dios. Y se alegrarán en todas sus empresas en las cuales el Señor su Dios los ha bendecido. O sea, que no era traer una ofrenda por traerla y dejarla allí. La idea era comunión con Dios. Ustedes traen su ofrenda y comen en la presencia del Señor su Dios. Ahí están delante de Él. En este texto. Pero usted tiene que haber leído muchas veces el texto de Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, escucha, no es si tú tienes algo contra tu hermano. Y eso sería peor. Es si tu hermano tan solo tiene algo contra ti. Si pasa algo con tu hermano y te crees que estás haciendo bien trayendo tu ofrenda al altar, dice, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La comunión con Dios necesita antes arrepentimiento y perdón. No puedo ir a Dios sucio. Cristo es quien me lava, pero yo necesito pedir perdón. Yo necesito no creerme que porque vengo acá aún viviendo la vida que estoy viviendo lejos de Él, todo está bien con Él. No, es el mundo lo que estamos entregando a Él. Pero en segunda a los Corintios 7:1 se pone la vara más alta y dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, y esas promesas fueron las que fueron dadas en el contexto anterior, solo les voy a leer por encima cuáles fueron esas promesas. Habitaré en ellos y andaré con ellos y seré su Dios y serán mi pueblo. Dice, porque ustedes tienen a Dios viviendo entre ustedes mediante el Espíritu Santo, incluso haciendo alusión al Antiguo Testamento. Dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas de que Dios está entre ustedes, ustedes son su pueblo, dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Porque el liberalismo dice, todo está bien, Dios me perdona, la gracia de Dios me perdona, y ando acabando por ahí en la semana. Dios dice, sabes, estás construyendo mucho, estás haciendo mucho, hablas muy bonito, dices muchas cosas, pero estás inmundo ante Dios. Santifícate. Es más, si te crees que puedes vivir en pecado y aún creyendo estar bien con Dios, revísate que es posible que no seas ni cristiano. Así de duro te la quiero poner. Si Dios ha prometido habitar en medio nuestro, debiera ser eso una razón suficiente para tomar en serio la santidad a Dios de nuestro corazón. Debiera ser suficiente para evitar todo lo que hacemos intencionalmente que pueda ser ofensivo a Él, y erradicarlo y dejarlo y luchar con ello y no sentirme acomodado y creyendo que después porque canto una canción o porque ayudé a este o porque le di una palabra a este, todo se arregló, ¿verdad? Como Caleb, que vaya a hacer algo malo y después viene y da un besito. Qué fácil. Ensuciaste tu eso. Necesitas antes pedir perdón, arrepentirte. Y esto es lo mismo que pasa cuando alguien viene a ser cristiano. No puede llegar simplemente a Dios, aquí llegó el Rey del mundo, acéptame. No, antes tú tienes que reconocer en tu mente, yo soy un pecador, Dios es tan santo, Dios no me debe nada a mí, perdóname, para poder pararme delante de ti. Y aún Dios te sigue diciendo, no te puedes parar delante de mí si no crees en mi Hijo Cristo, que es el único santo que murió en la cruz, en el cual necesitas creer para poder ser salvo.
Tú creyendo esto en tu corazón, tú diciendo a Dios, perdóname, Él te puede hacer su hijo, Él te puede hacer un cristiano. Restaura la comunión con Dios mediante ese arrepentimiento continuo. Y eso va a ayudar con todo lo demás. La conexión con Dios, la relación con Dios, ayuda con toda otra relación. ¿Usted sabe eso? Porque a veces tenemos un problema con un hermano, o con mi esposa en casa, o con mi esposo, o con alguien en el trabajo, y no creemos que simplemente se va a resolver con ellos. La primera relación que ha de resolverse es con el hombre. En el huerto del Edén, muchas relaciones se rompieron. La primera fue con Dios, después entre el hombre y la mujer, después ellos mismos con la creación, y hasta ellos mismos, con ellos mismos estamos fajados. Y son las pugnas que tenemos con nuestro interior. Todo eso se rompió por una relación que primero se rompió, la relación con Cristo, la relación con Dios. Entonces Dios les dice a ellos, antes de que pongan algún bloque más, revísense. Antes de que hagan algo más, revísense. Y esta idea que les voy a compartir ahora me lleva al siguiente punto. Dice R.C. Sproul, la mera presencia de un templo reconstruido, que estaba hablando de este pueblo, no lo santificará como pueblo. Dios exige un cambio genuino de corazón, no una mera conformidad externa. Porque una vez más ellos creían, vamos a reconstruir el templo aquí, vamos a seguir así con nuestros ídolos, vamos a seguir con nuestras casas como nosotros creemos que deben estar, y vamos a darle un lugarcito aquí a Dios, un huequito a Dios. Y dice, no, lo quiero todo, tu corazón. La santidad no se pega, pero la impureza se propaga fácilmente. Una sola cosita que viva, una sola cosita que hagas, necesitas llevarla a Dios. Número 3, no pretendas disfrutar los favores de Dios sin volverte a Él. Versos del 15 al 17. Y ahora Dios les llama a considerar algo antes de poner la primera piedra. Dios les dice, recuerden aquel tiempo, verso 16, les dice, aquel tiempo cuando a quien buscaban un montón de 20 medidas solo encontraba 10, venía alguien al lagar para sacar. Dios les estaba diciendo, ¿ustedes se acuerdan hace unos meses? 1:6, recuerden hace unos meses, 1:6, siembran mucho pero recogen poco, comen pero no hay suficiente para que se sacien, beben pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten pero nadie se calienta, el que recibe salario en bolsa rota. Este es el mismo libro de Ageo 1:6. Él le dice, acuérdense de aquel tiempo que por ustedes dejarme a mí, yo hice esto en su vida. Literalmente los puse a pasar trabajo por la consecuencia de su pecado. No se les olvide y abandonen ese corazón inmundo. No quieran disfrutar de mis privilegios, de mis favores, alejados de mí, sin volverse a mí. No quieran coger lo bueno de mí haciendo esa vida doble que están llevando. También en los versos del 9 al 11, lo leímos en un mensaje. Esperan mucho pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. Ese es el 9. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. En el 11 dice, llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino. Entonces ahora en el capítulo 2, verso 16, Dios le dice, acuérdense de aquel tiempo, ya se les olvidó. Fue hace poquitico. Recuerden aquel tiempo de profunda insatisfacción en el que tuvieron consecuencias por haberme puesto en un segundo lugar a mí, por haberme relegado. Nada iba bien. Y Dios les recuerda, en aquel tiempo ustedes habían dejado allí quizás un saco completo de arroz y cuando llegaban quedaban dos laticas en el fondo. Ustedes habían dejado quizás un porrón de aceite y cuando llegaban le quedaba un poquitico así. Literalmente.
Ustedes dejaban una cosa y se desaparecía. Acuérdense de aquel tiempo. Y no intente seguir viviendo de mis favores sin volverse a mí, que es lo que más me interesa. No olvide cuán insatisfecha e improductiva es la vida sin Cristo. Esto se nos olvida aún cuando venimos al Evangelio. ¿Cuánto teníamos cuando no teníamos al Señor? Cuán improductiva era nuestra vida. Pero no vaya tan lejos. Aún siendo cristianos, a veces nos ponemos ambiciosos y olvidamos cuán insatisfecha es la vida, aún dentro de Cristo, desligado de Él. Viviendo por nuestra fuerza, viviendo para nosotros, viviendo para nuestro reino. Entonces Dios les dice: yo fui quien hice todo esto, pero ninguno de ustedes se volvió a mí. Aún cuando he tenido gracia y hacer posible que todas esas cosas pasen en su vida, no se vuelven a mí, siguen en lo suyo. Y el propósito es que se volvieran a mí, porque no hay mayor maldición que disfrutar de los bienes de Dios olvidándose de Dios. Ayer hablaba esto con mi amigo Ronald. Decía: mucha gente en la Biblia recibió una sanidad, pero no recibió salvación. Qué triste. Esos son los dones celestiales que alguien puede disfrutar. Recibir una bendición de Dios y no volverse a Él. Qué triste. Recibir tanta palabra de Dios y no volverse a Él. Qué triste. Cuán miserable. Llegar al final del día y encontrarte que era verdad todo lo que te dijeron estos locos cristianos, y que tú digas: ¿cómo no los escuché? Porque una vez más, estar sentado aquí no es suficiente. Tener aquí en la familia que es cristiano no es suficiente. Y nosotros necesitamos venir a Dios no por su beneficio. La mayor bendición que Dios tiene reservada para su pueblo es Él mismo. Y el mensaje de salvación está incompleto cuando nosotros no predicamos el deseo de comunión de Dios con el hombre. Y lo que el hombre tiene que hacer para estar en comunión con Él verdadera. Tomar en serio los mandamientos y la santidad de Dios no es contrario a la gracia, como algunos pueden pensar. Algunos pueden pensar que hacer las cosas que Dios manda es legalismo. Es hacerlo por la fuerza de uno. No. Nosotros obedecemos en gratitud al favor que ya recibimos. He sido salvado, tengo que obedecer. Tengo que vivir para Dios de ahora en adelante. Yo soy suyo. No puede pasar por mi cabeza fallarle, no puede pasar por mi cabeza. Y cuando pasa, debo ir a Él, correr: perdóname, ayúdame. No puedo. Volví a fallar. Lo que sí es contrario a la gracia es tratar de obedecer a Dios para ganarnos su favor. Eso sí es contrario. Usted no puede hacer nada para ganarse el favor de Dios. Nada. Ni lo más mínimo. Dice Paul David Tripp, un libro llamado El llamamiento peligroso: el propósito final de la palabra de Dios no es la información teológica, sino la transformación del corazón y de la vida. Usted no viene aquí a aprenderse versículos de memoria. Usted no viene aquí a tener una comprensión de todas las doctrinas de la Biblia para poder explicárselas a alguien. Eso es mero intelectualismo. El propósito de la palabra es revelar a Cristo para que el corazón y la vida sea transformado. Y esto la gente no lo quiere atesorar. La gente quiere atesorar otras cosas. ¿Qué me puedes dar, Dios? Vamos a hacer un negocio. A eso tristemente va la gente, a las iglesias. Vuélvete a Dios de todo corazón. No dejes ningún espacio para ambigüedades, para vivir en dos aguas. Dice Charles Stanley: arrepentimiento no es decir que lo siente. Ay, lo siento, Dios.
Arrepentimiento tampoco es decir, yo fallé, Dios, lo reconozco. Arrepentimiento es alejarse del pecado y ser obediente a un Dios santo que demanda santidad. Y si usted mira la vida de los testigos de Jehová, la vida de los católicos, y tristemente esto está llegando hasta las iglesias evangélicas también. Vienen a la iglesia el domingo, se confiesan, hacen buenas obras, pero en la semana viven una vida tan lejos de Dios, tan desconectada de eso que dijeron el domingo. Usted lo puede ver en la vida de muchos de ellos, lo va a ver. Donde nadie les ve, allí están fallando. Donde nadie les ve son los más sucios y los más bajos y se justifican. Yo estoy bien con Dios, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, yo hago no sé qué más. No han entendido. Y si queremos ser hijos de Dios, nosotros necesitamos identificarnos con su cruz. Romanos 6, del 10 al 14. Dice Romanos 6, del 10 al 14. Porque en cuanto a que Él murió, Cristo murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Dice el 11. Romanos 6, 11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Dice el 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a su lujuria, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios empuja a eso, a no vivir en pecado. Pero este pueblo decía, estoy construyendo, estoy quedando bien con Dios, no importa que aquello esté mal. Y el pueblo de hoy, cristiano en las iglesias, tristemente está en una dicotomía parecida, ¿verdad? Puede estar disfrazado de muerto octubre 31 y noviembre 1 poniendo los detalles del niño Jesús y Navidad. Así de ambiguo este mundo en el que estamos viviendo. Nosotros no hemos sido llamados a eso. El pecado ya no puede enseñarse de ustedes porque ustedes cambiaron de dueño. Antes ustedes tenían por dueño al pecado, por eso vivían en pecado. No tenían opción. Pero ahora es el Dios de la gracia quien les controla. Por tanto, el pecado no tiene poder sobre ustedes. Cuando ustedes estaban bajo la ley antes de ser cristianos, tenían esa obligación de cumplir la ley, pero no podían hacerlo simplemente. Tenían que obedecer. Eran esclavos del pecado. Pero ahora que vivimos en este régimen de gracia, Dios nos ha dado los recursos que necesitamos para obedecer. Por eso el pecado no puede controlar a un cristiano. Por un tiempo usted puede verse viviendo en determinadas fechorías, pero tiene que despertar, tiene que detenerse. Y Dios le dice a esta gente, paren de construir. Y escuchen esto antes. Pecado a un lado, inmundicia a un lado. Santifiquen sus corazones. Tráiganlos a Cristo. Dijo alguien. Porque el legalismo hace que los creyentes piensen que Dios los acepta por lo que ellos hacen, y el libertinaje hace que los creyentes piensen que a Dios no le importa lo que ellos hacen. El legalismo hace que algunos piensen que Dios le acepta porque ellos obran, pero el libertinaje hace que algunos crean todo está bien con Dios, no importa lo que yo haga. Tremenda sorprendida que se van a dar. Es por eso que Ageo concluye su mensaje en el verso 19 que leímos hoy con palabras de esperanza. Él le dice, desde hoy
si ustedes se han arrepentido, se han reestructurado su comunión conmigo, como les he dicho, desde hoy yo les bendeciré. Descansen entregados a mí, yo lo haré. Pero que no les pase por la cabeza la idea de que simplemente pueden usarme para vivir su buena vida sin volverse a mí. Yo quiero más que simplemente darte una buena vida. Y número 4, porque estas cosas están pasando, tú has de poner la construcción de mi templo en primer lugar. Y una vez más repito, estamos hablando aquí de para ellos un templo físico, para nosotros un templo espiritual que construimos, que es la familia de la fe. Pero miren qué interesante lo que descubrí aquí al leer. El verso 18 dice: consideren bien desde hoy en adelante. Consideren esto desde hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, desde el día que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Consideren bien. Verso 19, hace una pregunta. ¿Está todavía la semilla en el granero? Y la respuesta es, al estudiar un poquitico, no. La semilla ya no está en el granero. Ya la habían sembrado. Más bien este mes noveno era el mes de la cosecha. Ya no había semilla en el granero, ya la semilla estaba cosechada. O sea, lista para cosechar. Era tiempo de recogerla. Verso 19. Ageo hace una pregunta. Le dice: ¿todavía la vid, la higuera, el ganado no han dado fruto? Y la respuesta otra vez es no, porque aún no ha sido cosechada. Entonces Dios les dice: aun cuando no han tenido la cosecha, aun cuando tienen la seguridad de ni siquiera si la van a tener, déjenme decirles, pueden estar tranquilos, yo los bendeciré, yo lo voy a hacer desde este día. Y es que este mes noveno era la época en la que, después de haber sembrado la semilla, ellos estaban esperando los frutos. Era un tiempo importante del cultivo. Pero ahora Dios les está diciendo: aun cuando no han cosechado, ustedes deben vivir por fe y esperar que yo les voy a bendecir eso que ustedes han sembrado. Ya no está en el granero, ya no está en sus manos, aún no lo han cosechado, pero deben descansar en mí. Ahora, miren dónde está mi punto. Porque no parece lógico construir el templo y dejar el trabajo en el campo en una época tan crucial. No parece lógico, y parece que Dios es esto precisamente lo que les está diciendo. Olvídense del campo, olvídense de la cosecha, ahora concéntrense en mi templo. Yo sé que ahora ustedes van a querer parar otra vez la construcción del templo, porque los campos ya están sembrados. Yo sé que ustedes van a querer detener la obra, porque las cosechas están listas, cosechas con las cuales ustedes mantienen su casa. Cosechas con las cuales ustedes han estado artesanando su casa todo este tiempo. Dios les dice: la confianza que ustedes tienen puesta en su cosecha, deténganla por un momento, sigan en mi obra, porque desde hoy en adelante yo les bendeciré. Esto significa esto: todavía la vid, la higuera, el ganado no ha dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. Así que esténse tranquilitos, sigan haciendo la obra, sigan trabajando, yo los bendeciré. Yo soy el primero. No importa que esta sea época de cosecha, pónganme en mi lugar, yo soy el primero. Vivan por fe, pruébenme. Y ellos necesitaban volver a poner sus prioridades en orden, en el lenguaje de los evangelios. Poner primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas necesarias para vivir van a ser añadidas. Fíjense, en el contexto de todas estas cosas, vestido, comida, alimento, no estamos hablando de ni siquiera de tus lujos, que algunos malinterpretan ese texto para decir: voy a estar en el reino de Dios y todas las cosas me van a ser añadidas, voy por ti, Ferrari. No, no es eso. Comida, vestido,
techo. De eso está hablando ese contexto de Mateo. Entonces Dios le dice: acuérdense de este día porque hoy comienza la temporada de bendición. Si ustedes se arrepienten y viven conectados conmigo. Ahora ustedes han estado en la tierra prometida y han experimentado la maldición del pacto con su desobediencia. Pero ahora que se están arrepintiendo de corazón, comienza una temporada de verdadera bendición. Y quizás hoy sea ese día para ti que has estado mucho tiempo en la iglesia, o que has pasado por la iglesia, o que has visitado la iglesia. Quizás hoy sea ese día en el que decidas vivir en integridad delante de Dios, en el que decidas tomar a Dios en serio y decirle: yo te entrego mi vida, salva mi corazón. Quizás hoy sea ese día. Quizás hoy sea ese día que, como mismo le dijeron a ellos, desde hoy en adelante llega la bendición a tu vida. Quizás hoy sea ese día en el que hoy llega la bendición a tu vida, la bendición de que Cristo te salve y todo lo otro sea transformado. Vuelve a colocar la presencia y la gloria de Dios en el centro de tus prioridades. Esto les estaba diciendo Dios a ellos. Una vez más viene otra prueba. Llega la etapa de la cosecha. ¿Qué van a hacer ahora? Sigan construyendo y confíen que yo les bendeciré. Recuerden lo que pasó estos 16 años. Ustedes estaban tan ocupados en esas cosechas y no recibían nada. Ocúpense de mí y van a ver lo que pasa. Mantente en pie de guerra contra los ídolos de tu corazón. No vivas en automático, no vayas por inercia en la vida. Vivamos en un arrepentimiento continuo, volviéndonos continuamente de nuestros pecados a Dios. Dios nos salvó para que pudiéramos disfrutar de su hermosura y de su santidad. Dios nos compró al precio de su sangre, no con sacrificio de animales, para que pudiéramos tener comunión con Él. Y esto quería Dios con el pueblo. Miren, yo no quiero que me sirvan. Tus talentos están muy buenos, ustedes tienen mucho dinero, ustedes construyen muy lindo, ustedes todo eso. Pero yo lo que quiero es el corazón de ustedes. Comunión. Después, todo eso otro yo lo voy a tener si ustedes están comunicándose conmigo como deben hacer. Todo eso otro y más. Ageo les ha dicho que ceremonialmente una comida consagrada envuelta en una tela no puede hacer pura otra comida que toque. Eso les digo a Ageo. Y esto es imposible. Pero si algo impuro toca comida consagrada, queda impuro eso que te toca. Ahora bien, Cristo Jesús, al venir a la tierra, hizo posible lo imposible. Y no sé si ves aquí la conexión, pero Jesús lleva a cabo un proceso a la inversa del que Ageo describe en este pasaje. Él es puro y ha tocado lo contaminado y lo ha hecho puro. ¡Aleluya! Solo lo puede hacer Cristo, no hay hombre que lo pueda hacer. Cristo ha podido ser esa comida consagrada que toca al hombre y le purifica si él se arrepiente y cree en el Evangelio. Dios entró en contacto con nuestra inmundicia a cargar nuestros pecados, pero en vez de contaminarse, nuestro pecado no le contaminó, Él vivió sin pecado, Él nos purificó. Aquellos que somos suyos, aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Él. Este es un buen momento, hoy que vamos a tomar la cena del Señor, para examinar nuestros corazones. ¿Tú crees que tu satisfacción y felicidad dependen de tener comunión en santidad con el Dios vivo? Pues necesitas priorizar tu comunión con Él antes que ninguna otra cosa que hagas en este mundo. Trabaja para ello y no por otras cosas. Que tus acciones, que las cosas que vives a diario lo muestren. ¿Cuáles son aquellos ídolos que se están interponiendo entre Dios y tú? Es el placer,
es la fama, es el dinero, es el entretenimiento, es un estilo de vida que te está llevando a buscar una seguridad fuera de Dios. ¿Qué es? Lo que sea, arrepiéntete y clama y dile: Dios, quiero volverme, quiero abandonar, quiero vivir para ti. Quiero procurar tu agrado en cada paso. Y tristemente lo que ha pasado, como Isaías 29:13 dijo: este pueblo que se acerca a mí con sus palabras, me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración a mí es tan solo una tradición aprendida de memoria. Robert Murray, este murió jovencito, entregado al Señor. Dijo: ninguna cantidad de actividad en el servicio del Rey compensará el descuido del Rey. Ninguna cantidad de actividad sirviendo al Rey va a compensar que usted descuide el Rey mismo, su comunión con Él, su entrega a Él. Vamos a tomar la cena del Señor en esta mañana, en esta tarde, con esto en mente. Si usted es un cristiano bautizado en alguna iglesia evangélica a plena comunión, este es un momento para que vengas y tomes la cena con nosotros. Este es un momento bien ceremonial. Y pensando en la palabra de hoy, yo quiero que usted ore allí donde está. Incline su rostro. Le diga a Dios: perdona mis impurezas. Le diga a Dios: sí, Padre, he fallado, he intentado hacer, he intentado aparentar, he intentado vivir en desconexión contigo. Diga a Dios: Padre, desde hoy que escucho tu palabra, quiero sentir tu bendición, Señor, porque me arrepiento de lo que hago día a día, porque cada día quiero ser más como tú, porque quiero vivir para ti. Ora ahí a Dios donde estás, dile: perdona mis pecados, confiésale a Él. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Dile a Él ese pecado que cometiste anoche, el que cometiste esta mañana antes de venir acá, el que cometiste esta semana y aún no lo has confesado. Dile: perdóname, Dios. Que al beber del vino, que representa la sangre de Cristo en esta hora, y al comer del pan, yo recuerdo tu sacrificio por mí. Yo recuerdo que has muerto para limpiarme de mis pecados. Ora a Dios, dile: perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Perdóname.